Tardes. Hola, buenas tardes. Pues estamos una vez en la sesión de la red de agricultura urbana y periurbana de Jalapa. Estamos probando un micrófono porque ya ven que hemos tenido problemas con el audio, el sonido. Entonces, si hay alguien ahí del otro lado y me dice si se escucha bien, se lo voy a agradecer. Y si no, pues ya seguiré hablando como loquito. Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos a la sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Contar a las personas que se conectan por primera vez que la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa nace en el año 2013 en una iniciativa que se inicia en la Universidad Veracruzana, pero que por fortuna se extiende a toda la ciudad y con la cual desde ese entonces, en agosto del 2013, iniciamos esta hermosa aventura de compartir saberes, sabores, olores y colores. Entonces, qué bueno que se escucha mejor. Estamos resolviendo este problema histórico que tenemos en nuestras sesiones y pues ahí vamos. Bueno, les decía que la red nace en agosto del 2013 y nace con la idea de formar lo que llamamos comunidades de aprendizaje. Estas comunidades de aprendizaje parten del hecho de que todas y todos tenemos algo que aprender en esa vida. Todos los días tenemos algo que aprender y nosotros, las personas, tenemos algo que enseñar. Entonces, la idea de crear estas comunidades de aprendizaje alrededor de la producción de nuestros alimentos lo consideramos muy importante y hemos dicho siempre que a la red puede llegar cualquier persona y que el conocimiento que esa persona tiene y que quiera compartir es tan valioso como el de cualquiera. Y también cualquier pregunta es importante. Entonces, antes de la pandemia nos reuníamos cada 15 días en una casa distinta. La persona levantaba la mano, decía yo quiero ser anfitrión y íbamos a esa casa y esa persona que era anfitriona o anfitrión decía yo quiero aprender a hacer mi composta y entre todos los que íbamos aprendíamos a hacer composta. La persona se quedaba con su compostera y todos nos íbamos con nuestros saberes de cómo hacer composta. A lo largo del tiempo, algo que hemos visto por fortuna es que muchas de las personas que han estado asistiendo de forma periódica a la red hoy comparten sus saberes en otras iniciativas. Entonces, estas comunidades de aprendizaje se van extendiendo y decimos nosotros que aspiramos a ser una sociedad educativa, donde todas y todos podamos compartir nuestros saberes y podamos aprender entre todas a cultivar nuestros alimentos en el huerto. Eso es muy importante. Y hoy con la pandemia del COVID-19 nos reunimos de esta manera virtual. Me ha tocado estar conversando con ustedes las experiencias, algunos temas sobre el huerto y siempre con mucho gusto, mucho placer, mucha emoción compartimos estas cosas con ustedes. Estoy pensando, imaginando que podríamos tratar de organizar sesiones de la red de agricultura urbana fuera de este lugar, de la casa donde nosotros vivimos, y hacerlo en la casa de alguien con algún tema en particular, con todas las medidas de la sana distancia. Entonces, si alguien está interesado en que podamos empiece la primavera, vamos a trasplantar para tener suficiente tiempo para nuestro huerto. Entonces, muchas veces las personas preguntan qué pueden sembrar en una época, qué pueden sembrar en otra época, si requiere de semillero o si es siembra directa, a qué distancia sembrar estas plantas. Y yo no voy a decirlo si no me preguntan. Si ustedes no me preguntan, ¿puedo sembrar esto? Y yo les voy a decir, sí lo puedes sembrar, lo tienes que sembrar en semillero, lo tienes que sembrar de manera directa y la distancia y el tiempo en que va a salir tu cosecha es muy importante. Todo eso no solo es saber qué voy a sembrar,
sino saber cómo lo voy a sembrar, qué distancia le voy a poner a esas plantas y en qué periodo lo voy a estar cosechando. Porque no es lo mismo sembrar un rábano, que sale en 20 días, 3 semanas, un mes, que sembrar, por ejemplo, papa, que puede salir 4 o 5 meses, o la zanahoria, que también sale en este tiempo. Entonces, pues de eso se va a tratar la sesión de hoy. Vamos a empezar a planear nuestro huerto de primavera, del ciclo primavera-verano. ¿Ok? Entonces, pues vamos a conversar. Cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan, se los voy a agradecer con mucho gusto. Y esta es la aventura del cultivo de nuestros alimentos en este ciclo de primavera-verano. Vamos a comenzar y vamos a pedirle a Miguel, que hoy está aquí atrás del... Me tengo que mover porque está acomodando su teléfono para ver si se escucha bien. Vamos al pizarrón y vamos a empezar a aprender un poquito sobre la planeación del huerto de primavera-verano. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿qué pasa? Vamos a ponerle su acento porque luego... ¿Qué pasa en la primavera-verano? Y pasan muchas cosas, cosas bien importantes. Si ustedes se levantan tempranito, o ven en su teléfono, en la computadora, en donde quieran, la hora en que amanece, lo que vamos a ver es que la hora en que amanece, cada vez va a amanecer más temprano. Y cada vez va a amanecer más temprano quiere decir que los periodos del día, los periodos de luz en el día, se van a ampliar. Quiere decir que vamos a tener mayor cantidad de horas luz. Entonces, una primera cosa que pasa en el ciclo de primavera-verano es que los días van a ser más largos. Vámonos por acá. Entonces, vamos a tener más horas de luz. Y esto va a ser muy importante porque en la medida en que tengamos más horas de luz, vamos a tener la posibilidad de, pues, diferentes cosas. Más horas luz, eso es importante. ¿Por qué? Porque algunas plantas requieren de luz para echar flor, de mucha luz para echar flor, y otras plantas requieren de poca luz para echar flor. Y si lo que yo voy a hacer es aprovechar la flor, entonces la mejor época para aquellas plantas que requieren de pocas horas de luz para echar flor, pues es en otoño-invierno. Y al revés, si lo que yo quiero es cosechar hojas, voy a necesitar plantas, por ejemplo, que tengan pocos requerimientos de luz para poder sembrar, porque lo que quiero es que no eche la flor rápidamente. Entonces, más o menos por ahí va, es de lo que voy a platicar con ustedes y vamos a estar muy atentos en ello. ¿Qué otra cosa pasa con la humedad? Pasamos en la primavera, lo que vamos a tener es menor humedad relativa, y no quiero imaginar en Veracruz, pero menor humedad relativa, y conforme nos acerquemos al verano, vamos a tener mayor humedad relativa. Entonces aquí tenemos un colchoncito, un espacio de tiempo, en donde vamos a tener poca humedad relativa, muchas horas luz y temperaturas elevadas. Entonces, temperatura, horas luz y humedad son condiciones para que ciertos cultivos puedan crecer. Entonces, en este periodo del año, en la primavera-verano, como ya les mencioné, vamos a tener mayor temperatura. Entonces, estos cambios que están pasando en el tiempo nos dan la posibilidad de que podamos empezar a imaginar qué cultivos podemos tener. No es lo mismo y no pasa lo mismo en otoño-invierno. En otoño-invierno, al revés, tenemos menos horas luz, puede ser que se incremente la humedad relativa y puede ser que la temperatura baje. Entonces hay plantas que requieren de temperaturas bajas para poder crecer,
Hay plantas que requieren de menos luz para poder crecer y esto es importante en el proceso de planeación. Entonces, primera cosa, salgamos y veamos dónde sale el sol, salgamos a ver cuántas horas de luz tiene y empecemos a planear. El otro elemento que me parece que es muy importante en la planeación de los ciclos de producción de nuestras hortalizas es la preparación del terreno. Vamos a ver del espacio en donde yo puedo cultivar. Y como ya hemos visto a lo largo de estas sesiones, nosotros podemos tener camas, tener un huerto duro, digo blando, en donde tenemos tierra, y podemos tener mesas de cultivo, macetas, y le vamos a llamar huerto duro. Entonces, es un buen momento para sembrar, para empezar a preparar la tierra. Por favor, nosotros estamos sembrando continuamente. Y entonces cuando sembramos continuamente quiere decir que parte de los nutrientes que están en nuestra composta, en nuestra tierra, se van a extraer y se van a ir en nuestros alimentos. Entonces tenemos que reponer los nutrientes que sacamos en nuestro cultivo. Entonces vamos a empezar a preparar la tierra. Entonces ya coseché mis chícharos, por ejemplo, ya coseché mis lechugas, ya coseché mis brócolis, ya coseché mis productos y lo que tengo que hacer ahora es empezar a preparar de vuelta mi tierra para que crezca de manera adecuada. Si ustedes tienen tierra, si tienen un huerto blando, lo que se aconseja es que por cada metro cuadrado puedan agregar 2 cubetas de composta. Entonces, 2 cubetitas de compostas de esas de pintura la van a agregar en su cama de 1 metro cuadrado para recuperar parte de los nutrientes que han sido extraídos en el cultivo anterior. Entonces este es un elemento importante y a esto le vamos a llamar acondicionamiento del sustrato. Si ustedes tienen un huerto duro, tienen mesas de cultivo, lo que aconsejamos es que la tierra se remueva, que se remueva toda esta tierra, porque luego, aunque usen un material poroso como es el caso del tepesil, se tiende a apretar la tierra. Y entonces si se aprieta la tierra y yo vuelvo a sembrar y no está flojita, la raíz no va a crecer y se va a dar este efecto de maceta. La planta se va a quedar chiquita. Entonces, después de cosechar su cultivo anterior y ahora en el nuevo ciclo, lo que ustedes tienen que hacer es aflojar la tierra. Entonces van a meter un rastrillo, pero tienen que aflojarla toda. No solo en la superficie, sino la tienen que aflojar. Y después de aflojarla van a agregar la composta que hemos dicho. Por favor, la composta la vamos a agregar de manera superficial y la vamos a tratar de revolver de manera superficial para que ahí se queden los nutrientes y puedan ir bajando y la planta pueda crecer de manera adecuada. Recuerden que siempre que hacemos esta labor de aflojar la tierra y de abonar nuestra cama, lo que tenemos que hacer es después acolcharla para que el agua que tiene nuestro sustrato no se evapore y ahorremos este recurso tan importante. Muy bien, otro elemento importante que les recomendamos en esta planeación de su huerto en primavera-verano es la revisión de la bitácora. Nosotros aconsejamos que siempre tengan una libretita y que en esta libreta anoten las actividades que hacen del huerto. Es muy importante porque si lo dejamos en nuestra cabeza se le olvidan las cosas porque hay muchas cosas en las que estamos pensando. Entonces, en la bitácora, ustedes van a tener la historia, la memoria, el diario de su huerto. Y lo que les aconsejamos es que anoten la fecha, la actividad que realizaron y alguna observación que ustedes tengan de algo que les haya llamado la atención. Entonces, hoy es un buen momento para empezar a hacer semilleros en aquellas plantas que requieren semillero y es un buen momento para anotar en nuestra bitácora cuándo puse a germinar mis semillas, cuánto tiempo tardaron en emerger las plantitas y cuánto tiempo pasó entre que sembré la semilla a que lo llevé a mi maceta o a mi terreno para sembrar la planta. Esto también depende de las condiciones ambientales y del manejo que le di. Si yo a mi semillero le doy buena humedad, hay buena temperatura y esto favorece la germinación,
entonces el periodo en que saque mis plantas va a ser menor. Y así vamos a ir anotando en nuestra bitácora. En nuestra bitácora también podemos anotar problemas que pasaron. Si la semilla no germinó, qué porcentaje de germinación tuvo, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante. ¿Por qué? Porque si voy a repetir el ciclo anterior, o el ciclo de hace un año, o de hace 2 ciclos, dependiendo de la rotación que tenga, puedo venir a mi bitácora y revisar los elementos más importantes, recordarlos y tener en cuenta estas anotaciones para mejorar mi siguiente ciclo de producción. Entonces es un buen momento para preparar la bitácora e irla revisando. Otro elemento que es muy importante, bueno, entonces les decía la bitácora, qué éxitos he tenido, qué problemas se presentaron, qué tiempo demoró mi cultivo en salir y qué rotación es la que sigue. Hoy, en un momento más voy a hablar de la rotación, pero lo ideal en un huerto es que nunca sembremos lo mismo que sembré el ciclo anterior. Siempre hay que cambiar de cultivo. Y de eso vamos a hablar en un momento. Ustedes vayan haciendo sus preguntas, sus comentarios, cualquier duda que tengan, con gusto la podemos ver. Con estos elementos, lo que nosotros vamos a hacer es diseñar una mejora de mi sistema. Qué me salió bien, qué no me salió bien y qué he ido avanzando. Entonces, nuevamente, la preparación del espacio tiene que ver con saber si son camas o mesas. Con la recuperación del sustrato, tenemos que agregar materia orgánica. Con la revisión de mi bitácora para saber que salió bien, cuánto tiempo tardó en salir el cultivo, si la distancia de siembra que puse fue la adecuada, si tuve problemas y en qué rotación me encuentro para mejorar el sistema. Un elemento importante y que voy a ir anotando con base en sus preguntas, ustedes me dicen, ¿puedo sembrar esto en este ciclo? Y yo les voy a decir sí o no y les voy a dar la información de a qué distancia pueden sembrar, si lo tienen que establecer en semillero, si hay algún cuidado en especial que deban de tener, si quieren tener semilla, etcétera, etcétera. Yo voy a ir anotando les voy a ir dando esta información conforme ustedes me vayan preguntando. El semillero. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, es de chícharos, que sí es normal que la flor sea blanca porque ha visto que en otros lados es morada. Sí, depende de la variedad de chícharos. Los chícharos pueden tener muchas de las leguminosas, el chícharo es una leguminosa, tiene flores moradas, pero hay chícharos, la mayoría de los chícharos tienen flores blancas. Entonces es más raro tener un chícharo de flor morada que uno de flores blancas. Normalmente son blancas, pero insisto, depende de la variedad. Muy bien, gracias por la pregunta y el comentario. Y entonces vámonos al semillero. Hay muchas plantas que se requieren sembrar en semillero. ¿De qué depende que se siembren en semillero? De muchas características. Voy a decir algunas. El tamaño en que se debe trasplantar la planta, el tipo de raíz que tiene nuestra planta, el tamaño mismo de la semilla, son elementos que vamos a considerar. Y entonces nosotros hablamos de 2 tipos de siembra. Siembra directa, que lo vamos a hacer directo en la tierra, y almácigo, que vamos a hacer un semillero. Entonces, el semillero diría yo, es el corazón de nuestro huerto, es en donde se va a producir la planta para que salga nuestro huerto, y es un lugar en donde lo tenemos que cuidar mucho. Hace poco en la red pusieron unas fotos de unas plantitas que se veían así chuequitas y se veían muy larguito su tallo. A este proceso, cuando las plantas intentan buscar la luz, le vamos a llamar, es una palabra rara, etiolación. Las plantas buscan la luz porque es una cuestión natural en las plantas, y si tienen la luz adecuada no se van a estirar tanto y mis plantas van a ser más vigorosas. Entonces, ¿dónde debe de estar mi semillero? Mi semillero debe de estar en la luz. Si yo vivo en el puerto de Veracruz, que hace soles tan intensos, lo que puede pasar es que yo ponga alguna sombra provisional, pero siempre debe de estar en la luz, mantener bien húmedo mi semillero, y con esto voy a tener buenas condiciones. Pero siempre, siempre debemos de procurarlo tener en la luz.
El semillero entonces debo de aflojar. Lo que yo aconsejo es que cada vez que tenga un ciclo de producción y tengo un semillero, un cajón, por ejemplo, de estos que se enseñan a hacer, tengo que vaciar ese sustrato, desmoronarlo, incluso lo que yo hago es volverlo a cribar y le agrego composta. Le agrego más o menos de ese sustrato el 20% de composta para tratar de recuperar los nutrientes que se pudieron perder en el crecimiento de las plántulas en el semillero anterior. Esa es parte de la preparación en esta planeación del ciclo primavera-verano. Recuerden que nuestro semillero debe tener entre 12 y 15 centímetros de alto para que si tengo plantas grandes puedan estar sin competir, puedan desarrollarse bien y al momento de trasplantarlo su sistema radical sea de manera adecuada. Entonces el semillero es muy importante. Muy bien, otro elemento importante que vamos a aprender hoy es algo que se llama rotación de cultivos. Los cultivos, como les decía hace un momento, no los podemos sembrar, no puedo sembrar papa hoy, en este ciclo, y al siguiente ciclo sembrar papa, y al siguiente ciclo sembrar papa. Porque ¿qué es lo que va a pasar con la tierra? Que la tierra se va a ir empobreciendo, y entonces mis cosechas van a ir disminuyendo, porque he agotado los nutrientes que tiene mi tierra. Entonces la idea es tratar de equilibrar la extracción de nutrientes, por eso es que agrego composta en cada ciclo de producción, pero además es también importante porque a veces la papa tiene plagas parecidas al jitomate, ambas son de la misma familia, es algo que vamos a ver más adelante, y si mi papa tenía nemátodos, entonces si siembro jitomate voy a tener nemátodos y entonces la producción de mi planta va a bajar y me voy a preguntar, ¿qué hice mal que mi planta está creciendo tan poco? Y lo que hice mal fue no hacer una rotación de mis propios cultivos. ¿Preguntas, comentarios? Sí, dos. De que por qué no logra que sus rábanos crezcan. Solo sale la planta, raicita. pero no sale el fruto. Uh-huh. ¿Y la otra? Y la otra es que una chica que vive en Ciudad de México y tiene un apartamento y quiere saber de qué tamaño tienen que ser sus macetas y cada cuánto las tiene que regar porque vive en CDMX y hace mucho frío. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. ¿Qué pasa con los rábanos? Vamos a ir contestando. Los rábanos es un bulbo, se modifica la raíz y empieza a llenar. Entonces yo cuando siembro, por favor, si van a sembrar rábano, siempre una semilla por hoyito. No siembren más. Es preferible que no tengan nada a que tengan varias plantas, porque entonces van a competir y no va a llenar su rábano. Entonces siempre siembren una semilla de rábano por hoyito. ¿A qué distancia van a sembrar el rábano? Un rábano puede crecer de este tamaño, que son unos 6 o 7 centímetros. Entonces la distancia entre rábano y rábano tiene que ser entre unos 8 y 10 centímetros, de tal manera que el rábano pueda crecer, pueda llenar y no compita entre él. La raicita, el rábano, entonces inicialmente tiene una raíz así, está la plantita, y después lo que va a pasar es que esta raíz se va a empezar a engrosar y de aquí me va a salir el rábano, ya va a tener hojas más grandes. Entonces, si esto yo lo dejo, va a empezarse a alargar, se va a voltear y no va a llenar el rábano. Lo que tengo que hacer es cubrir de tierra. Entonces, lo que voy a hacer es que una vez que crece mi raíz, echarle tierrita encima para que el rábano empiece a formarse. Entonces, la recomendación aquí es echarle tierrita. Una vez que sale el rabanito, que se empieza a ver rojo el tallito, échale tierrita y con esto va a empezar a engrosar. Y la distancia, de 8 a 10 centímetros de distancia entre rábano y rábano, puede ser más. Si le das más distancia, va a crecer más. Y una recomendación es que las hojas del rábano se pueden comer. Entonces, con toda confianza puedes regar. Ya hemos hablado en otras sesiones del tamaño de la maceta, depende del cultivo. En alguna sesión incluso hicimos un ejemplo de qué cantidad de sustrato podía necesitar cada uno de nuestros cultivos. Pero lo que he dicho
es que si la maceta es pequeñita, la planta va a ser pequeñita. Si la maceta es más grande, la planta va a ser más grande. Si yo tengo un rábano, voy a requerir menos sustrato que si tengo una lechuga o una zanahoria. La zanahoria entonces requiere de una mayor profundidad. La profundidad mínima para que estos cultivos se desarrollen son entre 25 y 30 centímetros de profundidad. No importa el ancho, lo importante es la profundidad para que se puedan desarrollar estas plantas. Si tú vives en la Ciudad de México y hace frío, recuerden que estamos en otoño-invierno y que vamos a tener cultivos de otoño-invierno. El chícharo, por ejemplo, es una planta que puede crecer, una planta recomendada para el ciclo de producción otoño-invierno y crece excelentemente. El chícharo es una planta que no requiere de mucha tierra, lo puedo tener en macetas de 6 pulgadas, que son de este tamaño, y puedo tener una muy buena cosecha de chícharos en esta condición. En cambio, por ejemplo, la selga, si la tengo en una maceta de este tamaño, mi planta se va a quedar de este tamaño. Ahí sí requiero al menos 30 centímetros de profundidad. Y entonces por esto. ¿Cada cuánto vas a regar? Por favor, ya hablamos en algún momento del riego y lo que es importante es que no esté saturado mi sustrato. Esté húmedo pero no saturado. Esto es que no le esté escurriendo el agua. Porque yo si estoy riegue y riegue y riegue, lo que estoy haciendo es lavar los nutrientes y entonces mi tierra se va a quedar sin nutrientes y mi planta va a crecer menos. Incluso se puede poner amarilla por exceso de humedad o por falta de nutrientes. Entonces, si tu sustrato está suelto, yo te recomiendo regar cada tercer día. Si tu sustrato es un poco apretadito, puedes disminuir el periodo de riego. Y algo que es muy importante es que tu maceta siempre tenga hojarasca o algo arriba, le vamos a llamar acolchado a eso, para que el agua no se evapore y puedas tener esta humedad adecuada. Si tú vives en la Ciudad de México y tienes un balcón o no estás en la azotea, lo que recomendamos es que utilices macetas que tengan plato y no eches el agua a la maceta, sino échaselo al plato. Entonces, por capilaridad, el agua va a subir y se va a desperdiciar mucho menos. Espero que ayuden estas respuestas. ¿Más preguntas? A ver. Dice, ¿puedo recuperar plantas de cilantro que desde el semillero estén sus hojas amarillentas y con pocas manchas? ¿Se recomienda no trasplantarlas? El cilantro es una planta de siembra directa. Lo ideal es no sembrarla en semillero. Sufre cuando la trasplantamos. Lo que pasa es que como lo tenías en semillero y empezó a crecer, empezó a acusar deficiencia de nutrientes. Entonces, si tú lo trasplantas a un lugar que tenga buen abono, el cilantro se va a recuperar. Entonces, si tiene algunos problemas de enfermedades, lo que yo te recomiendo es que quites esas hojitas, no las lleves a la composta, al huerto, sino trates de tenerlas aparte para que no se quede la enfermedad y no se contagie a otras plantitas. ¿Lo puedes recuperar? Sí. Lo que te recomiendo en esta primera fase, cuando vayas a trasplantar este cilantro que tienes en semillero, es que hagas té de compost. Ya hemos dicho que el té de compost se hace 2 kilos de composta, lo metes en un pedazo de tela, en una cubeta, unos 10 litros de agua y todos los días mueves en la mañana y en la tarde, 2 días, y el liquidito que salga se lo echas a tu tierra o a tu planta con un aspersor y se va a poner muy bonita porque le estamos agregando nutrientes. Muy bien, ¿más preguntas? A ver, pregunten, que hoy vengo con ganas de responder. ¿Qué me aconseja para sembrar pimientos? Sembré hace tiempo unos y solo tuve 2 frutos que se pusieron negros y ya no dieron más. Muy bien, vamos a anotar aquí pimientos porque vamos a hablar justo de la planeación que tenemos de primavera-verano. Los pimientos son un cultivo que vamos a tener en primavera-verano. Si lo siembro en otoño-invierno, el problema va a ser que no le va a ir tan bien a la planta. Va a sufrir de estrés por las bajas temperaturas y no va a crecer del todo de manera adecuada. Pimiento, entonces, es un cultivo, como los chiles, como los jitomates, de primavera-verano, porque las temperaturas son más altas. Entonces, es una parte importante que tenemos que ir planeando. Bueno, pues eso, vamos a empezar a ver. Muchas gracias por sus preguntas, porque me parece que son importantes porque apuntan
a ir mejorando nuestras prácticas en el huerto e ir aprendiendo de esto. Si ven una mano que se cruza por la cámara, es la de Fabián, que ya se cansó de agarrar el teléfono y quería cambiarse de posición. Muchas gracias a mis hijos que están ayudando con esto detrás de cámaras. Bueno, vamos a este tema que es importante. Algo que debemos de aprender es la rotación de mis cultivos, por favor. No siembren siempre lo mismo, porque si no les va a ir mal y vamos a tener los resultados que ustedes acaban de decir. Le llamamos rotación de cultivos a tener la planeación y a tener anotado en mi bitácora qué es lo que sembré en este ciclo, para ver qué es lo que voy a sembrar en el siguiente ciclo, para ver qué voy a sembrar en el siguiente ciclo con base en esto. Entonces, vámonos acá. Aquí lo que he hecho es acomodar, por ejemplo, sección puede ser maceta 1, o cama 1, o mesa de cultivo 1, mesa de cultivo 2, mesa de cultivo 3, mesa de cultivo 4, si tengo varias de estas mesas, macetas, lo que ustedes tengan. Y aquí tengo ciclo de producción 1, ciclo de producción 2, ciclo de producción 3 y ciclo de producción 4. Entonces puede ser que haya empezado mi mesa 1 o mi cama de cultivo 1 con cultivos de hojas. ¿Cuáles son cultivos de hojas? Lechuga, espinaca, acelga, cales, todas estas que yo me como la hoja. Entonces en la sección 1 voy a poner hojas. En otra cama, en otra mesa o en otro espacio voy a sembrar cultivos que sean de frutos. ¿Cuáles son los frutos? Pues los chiles, las calabacitas, los pimientos, los jitomates. Son cultivos que pepinos, melones, son cultivos que aprovecho el fruto. Entonces puede ser que en ese siembre frutos. Después voy a clasificar mis cultivos por aquellos en que aprovecho la raíz. El rábano sería un cultivo de raíz. La zanahoria, el betabel, son cultivos que voy a tener de raíz. Y por último, puedo tener leguminosas o legumbres, que les llamamos. Entonces, en la sección 1 empecé con hojas. Lo que se aconseja es poner después de las hojas frutos, y después de los frutos raíces, y después de las raíces legumbres. Entonces, el primer ciclo empecé con lechuga, el siguiente ciclo puede parecer con chiles, el siguiente con zanahoria y al final chícharo. ¿El ciclo qué quiere decir? Que cuando coseche ese cultivo, prepare de nuevo la tierra, el siguiente cultivo va a estar dedicado a cada uno de estos grupos, ya sea a hojas, a frutos, a raíz y a legumbres. Entonces, si yo tengo 4 secciones, puede ser que en una cama tenga hojas, en otras tenga frutos, en otras tenga raíz y en otra legumbre, y después que en esta sembré hojas, siembre frutos, aquí raíz, aquí legumbres y aquí hojas, y así, si aquí empecé con raíz, aquí puedo continuar con legumbres, aquí con hojas, aquí con frutos, y así sucesivamente. A esto le llamamos rotación de cultivos. Es bien importante, por favor, que tengamos anotado en nuestra bitácora cuál fue el cultivo anterior, para que en este ciclo nuevo yo sepa qué voy a cultivar, si es hoja, flor, raíz o leguminosas. Y entonces con esto lo que vamos a hacer es aprovechar los nutrientes que tiene nuestro suelo, pero además evitar problemas de plagas y enfermedades. No sé si hay preguntas o comentarios. Dice, ¿en qué momento puedo recolectar la semilla de la cebolla? La vez anterior dejé a que se secara el bulbo de la flor y explotó y perdí toda la semilla. Ahora nuevas cebollas tienen esa bolita y veo tienen sus semillas, pero no quiero perderlas. Sí, muy bien. Las semillas de la familia de las liliáceas, en donde está la cebolla, son de color oscuro, de color negro. Entonces, y tienes razón, es una capsulita, es así como una inflorescencia, y cada una de estas tiene adentro las semillitas. Abre y se cae la semilla.
Entonces lo que yo te aconsejo es que veas la fecha más o menos en que empezó a salir esta infrutescencia, esta flor, y luego los frutitos y por supuesto las semillas, y vas a ver que se va a empezar como a abrir y se va a empezar a ver negra la semilla. Cuando la semilla ya esté negra ya puedes cosecharlo, ponerlo a secar y de manera solita va a abrir y va a liberar la semilla. Entonces en el momento en que la semilla antes es verde, ya cuando madura la semilla es negra, en ese momento, justo cuando empieza a abrir, se ve claramente cómo son negras las semillitas y en ese momento puedes cosechar tus semillas de cebolla, de ajo, de puerro, que son de la misma familia. Entonces, no sé si te ayudé. ¿Más preguntas? Dice, maestro Miguel, vi un reportaje en el que se mostró cómo las hortalizas producidas con semillas híbridas tienen menos nutrientes en comparación con hortalizas producidas con semillas nativas. ¿Puede comentar algo al respecto, por favor? Sí, claro, muchas gracias por la pregunta. Nosotros recomendamos, siempre que vamos a empezar el huerto, y esto hoy que estamos planeando nuestro huerto de primavera-verano, me parece que es importante usar semillas nativas, usar semillas de la región, y le llamamos semillas de polinización abierta. En el reportaje que se hace mención, habla de que las semillas híbridas, pues al final es un negocio, un gran negocio para las empresas que se dedican a producir semilla, pero en el momento en que hacen los híbridos, lo que hacen es quitar ciertas características que pueden ser buenas y fijar ciertas características que a la empresa le conviene. Por ejemplo, puede ser que quiera tener un pimiento que madure en amarillo, que se ponga amarillo por fuera, pero por dentro esté tierno, para que me dure más tiempo en anaquel, que es un poco el tema del video. Entonces, cuando yo fijo esta característica, tuve que quitar otras características, y una de estas características puede ser la cantidad de nutrientes. Se ha estudiado, y los reportes que dan en este documental, es que las semillas híbridas, por ser que le quitaron muchas de estas características, tienen menos nutrientes que las semillas de polinización abierta, las semillas de variedades. Y entonces lo ideal es siempre tener semillas propias, semillas locales, y evitar las semillas híbridas. Por desgracia, el tema de las semillas es que muchas de las semillas de hortalizas que nos venden, las empresas las han hecho híbridas. Un poco para tener esta dependencia tecnológica, porque siempre vamos a necesitar comprar semilla y vamos a tener este problema. Pero por eso insisto en que tengamos nuestras propias semillas, y por eso es que estamos impulsando el tema de la canasta de semillas, para que si ustedes tienen semillas en excedentes y las quieran compartir, otras personas en nuestras regiones tengan semillas de la región y puedan tener esta autonomía, que es bien importante en el caso de las semillas. Entonces, por ahí va el tema. Y sí tienen menos nutrientes. Lo decía hoy en la mañana a mis alumnos. Ustedes vayan y en época de cosecha, en la fiesta de San Miguel Arcángel, vayan y compren elotes tiernos cosechados en la milpa, esos que le llaman criollitos. Ustedes van por un elotito de esos, sin ponerle nada, los prueban y son bien ricos, son dulzones, tienen sabor. Y en cambio vayan y compren un elote de los que venden en las esquinas, que no le pongan nada, pruébenlos y me van a decir a qué sabe. Prácticamente no sabe a nada. El sabor nos está expresando la cantidad de nutrientes que tiene. Entonces, es un elote de un maíz nativo, un maíz criollo, tiene muchos más nutrientes que un elote de un maíz híbrido. Entonces, estas características son importantes. Lo que quiere la empresa es homogenizar, tener altos rendimientos para que la gente se enganche y piense que va a estar ganando más, pero va a estar nutriendo menos. Entonces, esto es muy importante. Muy bien. ¿Más preguntas? Dice, maestro, respecto a la rotación de cultivos, por ejemplo, si cosecho tomates, después esa planta se saca de maceta con todo y raíz, preparo mi tierra y después ahí siembro cultivo de raíz. Exactamente. Como zanahorias, ¿está correcto así? Exactamente.
Muy bien, gracias. Sí, está bien este proceso y lo has dicho perfectamente. Tú ya tienes tu maceta, sacaste tu planta de jitomate. En el caso de la planta de jitomate, lo que yo sí recomiendo es que se saque de raíz, incluso la revisen, a ver si no tiene ciertos como cacahuatitos, que son los nemátodos, y hay que cambiar esa tierra. Y no sembrar una planta de la misma familia. Entonces, si tuviste jitomate, no siembres de vuelta chile o alguna de estas. Si hay que sembrar raíz, puede ser la zanahoria, puede ser el betabel, puede ser el rábano. Entonces, perfectamente. Una vez que saques tu jitomate, saca la tierra, la revuelves, le agregas la composta, decía 20%, un poco del volumen que tengas, ves, y le agregas esta composta, la revuelves, siembras tu plantita y vas a tener esta adecuada rotación. Y eso lo van a anotar en la bitácora y va a ir todo muy bien. ¿Más comentarios? Dice, ahora mismo tengo lechuga en plántula de la canasta de semillas y cilantro. ¿Puedo ponerlas juntas en la cama aunque sean cultivos de hoja? Sí, estamos hablando de que tenemos 2 cultivos de hoja y las puedes poner en la cama. Algo que voy a comentar, y de una vez aprovecho para hacer, es el periodo en que va a salir mi cultivo. Normalmente la lechuga va a salir en 2 meses y el cilantro puede durarse un poquito más porque le puedo ir cosechando. Entonces, cuando lo siembren, simplemente piensen en el espacio para que no compitan entre ellos y pueda tener mis dos cultivos, que son ambos de hoja, los puedo tener en la misma cama y ambos les va a ir muy bien. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. ¿Más preguntas? Muy bien. Preguntas, comentarios, vayan anotando. Todavía no empiezo a hablar de los cultivos que estamos recomendando para esta época. Lo que quiero simplemente es dar los elementos sobre los cuales nos vamos a detener o vamos a tomar en cuenta para hacer una adecuada planeación. Bueno, ¿cuáles son? Y este es un tema importante, y ustedes siempre recomendamos que en cada huerto nosotros hagamos un mapa de luz. ¿Dónde sale el sol? Si tengo una barrera, un edificio, ¿cuánto tiempo tarda en que esa parte de mi huerto le llegue el sol? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas luz tiene? Eso es muy importante porque no todos los cultivos tienen los mismos requerimientos de luz. Si ustedes tienen un pequeño espacio y van a poner varios cultivos en ese espacio, la idea es que puedan ver cuáles son los que requieren luz para ponerlos cerca de la luz y cuáles son los que requieren de menos luz, porque incluso la misma altura del cultivo puede darle sombra y ayudar a nuestros cultivos. Entonces, en esta tabla que les voy a compartir, vamos a ver los requerimientos de luz. Vamos a tener cultivos que requieren estar en el pleno sol. Vamos a ver cultivos que no requieren tanta luz, y hay cultivos que incluso pueden crecer en la sombra. Entonces, los que pueden crecer a pleno sol o que necesitan crecer a pleno sol, está el ajo, la alcachofa, el brócoli, la calabacita, la cebolla, la fresa le gusta mucho el sol, el frijol, el pepino, el jitomate, el perejil, la lechuga. En sombra parcial, el chícharo, el haba, la papa y la berenjena. Y que pueden crecer en la sombra está la selga, el apio, la col, la coliflor, la espinaca, el puerro y los rábanos. Entonces, ustedes, por ejemplo, en esta época puedo sembrar jitomate en primavera-verano, voy a ponerlo a pleno sol, entonces voy a necesitar sol. Pero también puede ser que pueda sembrar acelga. Entonces la acelga no requiere de tanto sol y entonces puedo tener mi acelga junto con mi jitomate. Si tengo aquí un cultivo de hoja y este es un fruto, entonces ya voy a tener en mi rotación de cultivos hojas y frutos. Me faltaría raíz y a lo mejor legumbre para mantener mis ciclos, o en hojas, frutos, raíz y legumbre divididas en cada cama. Entonces lo que vamos a jugar con base en las preguntas que ustedes me hagan. Pero lo que les quiero decir, y voy a
vamos a acercarnos a esta tabla, que se vea toda la tabla, Fabián, por favor, para que lo tengan ahí en el video y tengan esta información de qué cultivos requieren de más sol, de sombra parcial o pueden crecer en la sombra. No quiere decir que la selga no la pueda sembrar en pleno sol, pero sí mejor le va a ir en sombra, en la sombra. Entonces, para ir planeando con base en la rotación y los requerimientos de sol. ¿Preguntas? Dice, yo quiero sembrar este año pepinos, ¿cuáles serían las recomendaciones? Pepinos, pimientos, pepinos. Ahorita lo anotamos. Y ahorita me voy a explicar. Ya van 2 cultivos. Vayan haciendo más listas porque si nada más tenemos pimientos y pepinos, vamos a terminar pronto y yo quiero contarles muchos chismes. Bueno, otro tema importante. ¿Hay otra pregunta? Dice, la rotación de cultivos también aplica para hierbas de olor como hierbabuena, romero, albahaca, epazote, etcétera. Y para esos cultivos, ¿qué cantidad de sustrato necesitan? Muy bien, muchas gracias. La rotación de cultivos para estas plantas no es tan obligatoria, porque son plantas, casi todas estas plantas, creo que lo he comentado, son plantas que crecen con poca demanda de nutrientes. Es más, necesitamos casi castigarlas un poquito, porque lo que hacen las plantas cuando están en estrés es liberar principios activos. Y de estas plantas, todas las aromáticas o las condimenticias, lo que queremos son los principios activos. Entonces, del orégano queremos los principios activos del orégano, este aroma tan fuerte y tan particular. De la menta, de la hierbabuena, lo que queremos son estos principios activos, porque son los que yo aprovecho cuando cocino o cuando me hago una infusión. Entonces, no hay tanta necesidad de hacer rotación. Lo que sí es que hay que darle un espacio adecuado, no aplicar tanta composta y mi sugerencia es mantenerlos con una poda continua. Porque en la medida en que los vayamos podando, van creciendo, nos van dando materia prima para hacer esto y esto yo lo puedo hacer, lo puedo secar y tener esto en mi casa. Entonces, en el caso de estas plantas no hay necesidad de hacer esta rotación porque la demanda de nutrientes no es tan alta e inclusive castigarlos un poco nos puede ayudar, nos puede beneficiar, porque voy a tener mayor concentración de estos principios activos, porque la planta los va a empezar a liberar como una forma de protección. Entonces, contesta esa pregunta. ¿Más comentarios? ¿Cuándo se puede sembrar la stevia? ¿Con qué se puede combinar el rábano? ¿Y cómo propagar el tomillo? Muy bien, la stevia es una planta que le gusta el calorcito. Entonces es una buena época para sembrar la stevia en este ciclo de primavera-verano. El rábano, recuerden, tengo una raíz, va a crecer, entonces lo puedo asociar con otros cultivos que no le tapen tanto la luz. El rábano lo pusimos que puede crecer con sombra, entonces podemos asociarlo con otras plantas, por ejemplo, el rábano es una raíz, entonces puedo asociarlo con una legumbre o con hojas o con frutos, en este ciclo de rotación que hemos hablado, y podría tenerlo rábano, por ejemplo, con ejotes, me podría ir bien, rábano con espinacas, podría ir bien y no habría problema. Y la tercera era... ¿Cómo propagar el tomillo? El tomillo, lo que yo sugiero es sembrarlo por esquejes. Entonces, una vez que tú podas tu planta de tomillo, para sacarlo, las partes más leñosas, las partes más duritas, córtalas, quítale las hojitas y siémbralas de vuelta en tu maceta y con eso te va a ir muy bien. Muy bien. ¿Más preguntas? Quiero sembrar esta primavera haba, papa y nuevamente rábano. Mi huerto lo tengo en la azotea y uso guacales y botes profundos para la papa. Pero el haba, ¿qué requiere un espacio? Bueno, la papa y el haba son cultivos que requieren de mediana sombra a sombra. Y son cultivos que requieren más frío. Entonces yo no recomendaría que tuvieras ni haba ni papa en primavera-verano. Lo puedes intentar, no hay ningún problema. A lo mejor te van a crecer, pero no te van a producir tanto.
Entonces yo me esperaría a un siguiente ciclo, al ciclo de otoño-invierno, y seguramente les va a ir mejor. Las horas luz son pequeñas, la temperatura es más baja, son requerimientos que tienen estos cultivos. La papa la podrías sembrar, lo único que te aconsejo en tu huacal es que incrementes la cantidad de materia orgánica porque la papa es un cultivo que extrae muchos nutrientes. Pero, por ejemplo, hoy es una buena época para sembrar camote, pensando en estas raíces. Entonces, podría ser que en vez de papa sembraras camote, tener estos tubérculos y si quieres sembrar papa, inténtalo. No creo que crezcan tanto las papas. Yo me esperaría al ciclo, pero no hay problema. Pero sí lo que te recomiendo es que si lo vas a sembrar en huacal, tenga mucha materia orgánica y que esté sueltita esa materia orgánica. ¿Y cuál era el otro? El rábano. El rábano no hay problema, puedes volver a sembrarlo. Su ciclo de producción es muy cortito, dura de 3 semanas a un mes, y entonces podemos tener. Y como si tienes una cama o macetas, lo que puedes hacer es esta rotación. Si lo sembré hoy aquí, lo siembro en la próxima y así me las puedo llevar. Muy bien. Bueno, a propósito de esto de la papa y de la demanda de nutrientes, les quiero compartir esta tabla que es sobre justo la necesidad de nutrientes de nuestros cultivos. Hay plantas que son muy exigentes, que demandan muchos nutrientes. Hay plantas que medianamente demandan nutrientes y hay plantas que tienen baja cantidad de demanda de nutrientes. Más bien incluso pueden aportar nutrientes. ¿Preguntas, comentarios? Si se puede trasplantar el romero de una maceta al suelo. Tengo planta de acelga, las corto o siembro de nuevo, o cómo hacerla crecer más, y si las dalias se pueden sembrar en primavera, verano. ¿De qué te ríes, Fabián? Es que Fabián se está riendo y siempre que uno se ríe detrás de cámara cree que contaron un chiste. No, de nada. Bueno, vuélveme a preguntar que ya me distrajiste. Tengo una planta de romero en una maceta, ¿la puedo trasplantar en el suelo? Sí. Lo que te aconsejo de tu planta de romero es que si tienes tu maceta, esta es tu maceta, lo que hagas es aflojar tantito la tierra de la maceta, así como le estoy haciendo. Con los dedos, ponlos en el tallo de la planta, voltea la planta, sacúdela fuerte y va a salir toda la raíz. Entonces, para que no se te desmorone, por supuesto debes haberla regado. En la tierra, en donde lo vas a llevar, si esta es mi maceta, voy a hacer un hoyo más profundo y más grande. Y una vez que ya esté profundo, voy a acomodar mi maceta, procurando que quede abajo del ras del suelo. Y si se fue muy abajo, le echo tantita tierra que quede sueltita. Y alrededor le echo tierra. Puedo echarle abajo composta para que la raíz, cuando empiece a crecer, una vez liberada de la maceta, absorba estos nutrientes, y puedo ponerle alrededor. Lo ideal es que le apriete bien la tierrita e inmediatamente después de trasplantar hay que regar. ¿Por qué es importante regar? Porque la tierra se acomoda y puedo saber si necesito echarle más tierra. Se cierran los espacios porosos, la raíz va a crecer bien y mi planta va a crecer mucho mejor. Entonces sí puedes hacer trasplante ahorita. ¿Cuál era la otra pregunta? Son dos. Tengo planta de acelga, ¿las corto o siembro de nuevo, o cómo hacerla crecer más? La acelga depende del lugar en donde estés. Hay acelgas que, por ejemplo, en Jalapa, hay acelgas que van a tardar mucho tiempo produciendo hoja. Mucho tiempo, porque las condiciones climáticas no le permiten diferenciar flor y no le permiten dar semilla. Hoy, por fortuna, cada vez más, por ejemplo, nosotros tenemos una variedad que da semillas en las condiciones de Jalapa, y me mostraban que en el ayuntamiento de Jalapa también ya tienen semillitas de algunas plantas de acelga. Entonces, podemos tener estos ciclos continuos de producción. Lo que nosotros hacemos en casa es, con esta semilla que nos da cada año, es tener ciclos anuales.
Entonces, una vez que la planta empieza a subir, la hoja va a ser más pequeñita. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar esa planta para volver a sembrar otra planta para que me vuelva a dar hojas grandes. Por favor, si son familia pequeña, no siembren más de 2 acelgas. 1 o 2 plantas de acelgas son suficientes para todos los requerimientos de una familia de 2 o hasta 4 personas. Entonces, así se la pueden llevar. ¿Y si se pueden sembrar las dalias en primavera? Sí, es una buena época, más bien es la época en que las podemos sembrar y sí, estarán los camotitos listos para ser sembrados. Muy bien, les hablaba de las necesidades de nutrientes de nuestras plantas. Les decía que hay plantas muy exigentes, medianamente exigentes y con baja exigencia o incluso aportan nutrientes. ¿Cuáles son las plantas muy exigentes? Y ahí va parte de la respuesta de la acelga. Si lo tengo en una maceta y se agotan los nutrientes, la planta va a dejar de producirme hoja, porque es una planta que tiene alta demanda de nutrientes. La acelga, la alcachofa, el apio, la calabacita, la col, la coliflor, el espárrago, la papa, el pepino, el jitomate, el nopal y el maíz son plantas que requieren de muchos nutrientes. Entonces, por favor, si en este ciclo de rotación voy a entrar a acelgas, por ejemplo, en una de mis camas paso de legumbre a hojas, entonces en este momento necesito abonar mi tierra, echarle una buena cantidad de composta para que la acelga crezca bonito. Igual la papa, si yo pasé de frutos a raíz y voy a sembrar papa, voy a necesitar echar una buena cantidad de composta para que mi planta produzca de manera adecuada. Y mi tierra debe de estar suelta, sobre todo en el caso de las papas. En el caso de las legumbres, como ya vimos, el chícharo, el ejote, el frijol, la lenteja, el haba, la jícama, no requieren de tantos nutrientes. Entonces, en este ciclo de rotación y en esta demanda de nutrientes, yo puedo cruzar mis plantas y saber cuál requiere, por ejemplo, acelga, que es hojas, y voy a fruto, puedo sembrar un fruto que no requiera de tantos nutrientes, por ejemplo, chiles. Y de frutos raíz puede ser que me vaya aquí ¿dónde está la zanahoria? No la puse, pero la zanahoria estaría por acá, puede ser así. Por eso es que recomendamos que en cada ciclo de producción, una vez que cosecho, le agregue composta para tratar de tener esto. Salvo en el caso de las leguminosas, por ejemplo, yo acabo de cosechar chícharo, en esa cama entonces ya pasé de fruto, estoy en fruto, donde están frutos voy a sembrar raíz, entonces voy a sembrar zanahoria y voy a agregar composta. Entonces estoy haciendo la renovación de mi cama, la tierra está quedando muy muy bonita en esa cama y voy a agregar mi composta y voy a sembrar zanahoria, betabel, a lo mejor siembro jícama, que es un buen momento para sembrar este cultivo y me voy a sentir feliz comiendo mis jicamotas con mi chile, sal y limón, que son deliciosas. Entonces, ustedes busquen necesidades del cultivo de jícama y no van a encontrar mucho porque es una especie domesticada en Mesoamérica, en nuestro país. Entonces, no hay mucha información en el mundo sobre la jícama porque es un cultivo propio de nuestro país. Muy bien, demandas de nutrientes, aquí está la tabla y con eso vamos a ver un elemento más. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien. Ahora, por último, en esta información que yo les quiero dar, tenemos que saber que hay plantas que pertenecen a una familia. Hay plantas, la misma planta pertenece a la misma familia. ¿Y por qué es importante saber a qué familia pertenecen nuestras plantas? Porque pueden tener las mismas plagas y las mismas enfermedades. Entonces, aunque sean cultivos distintos, si son de la misma familia, van a tener problemas fitosanitarios similares y entonces en mi ciclo de rotación y en mi planeación de cultivo debo de tener mucho cuidado de que no se repitan estos cultivos para que no tengan problemas similares. Entonces, por eso es importante saber a qué familia pertenecen.
no se preocupen, uno se lo va aprendiendo poco a poco y lo va asociando en cuanto a la forma de la semilla, la forma de la planta cuando crece y dice, ah, pues esta es la misma planta. Por ejemplo, ¿el brócoli se parece a la col? ¿El brócoli se parece a la coliflor? El brócoli, la col y la coliflor pertenecen a la misma familia. Entonces, porque tienen características similares. Es lo que han hecho los botánicos. Los botánicos han acomodado las plantas de acuerdo a las características similares, pero que por alguna razón son distintos. Por ejemplo, la coliflor, lo que me como es la flor, el botón floral, y de la col lo que me como son las hojas. Entonces nunca voy a ver el botón floral antes de cosechar mi col. Del brócoli la inflorescencia es verde y de la coliflor la inflorescencia es blanca. Si no la amarro puede ponerse verde. Pero esas son características entonces que aun siendo de la misma familia las distinguen y por eso las ponemos en una especie distinta. Ese trabajo lo han hecho los botánicos por muchos años y no lo han facilitado. Bueno, vamos a ver algunas familias. Tengo Solanaceae, umbelíferas, liliácea, compuestas, quenopodiáceas, cucurbitáceas, crucíferas y leguminosas. En la familia de las solanáceas está el jitomate, el pimiento, el chile, la berenjena. Quiere decir que todas estas tienen características similares y también tienen problemas de plagas y enfermedades similares. En el caso de la familia de las umbelíferas está la zanahoria, el apio, el cilantro y el perejil. Son de la misma familia. En el caso de la familia de las liliáceas, la cebolla, el puerro, los ajos, el shallot pueden ser de la misma familia. En las compuestas tengo la lechuga y tengo el girasol. En las quenopodiáceas tengo la selga, el betabel, la espinaca. En las cucurbitáceas tengo la calabaza o la calabacita, el pepino, el melón, la sandía. En la familia de las crucíferas tengo la col, el rábano, el brócoli, la coliflor. Y en la familia de las leguminosas tengo el frijol, el chícharo, el haba, la jícama, que les decía hace rato, la lenteja, son de esta misma familia. Entonces es importante saber las familias. Bueno, haciendo un resumen, si puede mostrar Fabián el pizarrón mágico. Entonces, algo que necesitamos en el proceso de planeación es hacer una rotación de cultivos adecuada. La otra es saber los requerimientos de luz que requieren nuestras plantas, las necesidades de nutrientes que requieren estas plantas y la familia a la que pertenecen. Esos son como 4 elementos importantes para que nuestras plantas podamos planear. Voy a hacer un ejercicio. Pimientos. Vámonos a los pimientos. El pimiento es un fruto, ¿sí? Los pimientos los puedo sembrar en primavera, verano. Entonces, es un fruto. ¿Qué requerimientos tiene de luz? Entonces vamos a buscar y vamos a pensar que va a tener requerimientos de luz. Aquí vamos a poner pimientos y chiles. Y pertenece a la familia de las solanáceas, pimiento y chile, pertenecen a la familia y vamos a ver los requerimientos de nutrientes que tienen. Son medianamente requerimientos de nutrientes. Otra cosa importante, el pimiento requiere estar en semillero, al igual que los pepinos los puedo sembrar en semillero. Entonces, requiere de luz, requiere medianamente de nutrientes y requieren de estar en semillero. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Empiecen ya de una vez a poner sus semilleros de pimiento. Entonces agarran sus semilleros, ponen sus semillitas de pimiento. La profundidad de siembra que van a hacer son 2 o 3 veces el tamaño de la semilla. Lo tapan, incluso lo pueden arropar, le pueden poner un cartón a su semillero para que se mantenga la humedad, porque como va a ser muy superficial porque la semilla es pequeña, para que la tierra no se seque y acelerar
y mejorar el porcentaje de germinación, y entonces lo van a sembrar. Una vez que la plantita ya tiene entre unos 10, 12 centímetros de alto, ya lo pueden llevar al terreno definitivo. ¿A qué distancia van a sembrar el pimiento para que crezca de manera adecuada? Entre 40 y 45 centímetros es una buena distancia para sembrar. Perdón, tuvimos un problema técnico. Estamos en el momento chingüengüenchón de la tarde de dar ya los consejos ya más específicos por el cultivo. Estábamos hablando de los pimientos, también de los chiles. Les decía que este es un buen momento para empezar semilleros. En el caso de los pimientos, de los chiles, es un buen momento para sembrar estos semilleros. Ambos van en semillero, el pimiento y los chiles. Y los pepinos yo también los siembro en semillero. Alguien preguntaba sobre pepinos. Entonces, en el caso de los pimientos de los chiles, les decía 45 centímetros, 50 centímetros entre planta y planta. Trasplantar cuando tenga unos 12, 15 centímetros, ya a esta altura. Recuerden que los pimientos tienen requerimientos de nutrientes intermedios, como los chiles, pero el pepino tiene una gran demanda de nutrientes. Entonces, hay que tomar en cuenta este aspecto para que cuando estemos empezando nuestro cultivo, hayamos preparado la tierra con una buena cantidad de composta en el caso de los pepinos. Si no hay una buena cantidad de composta, no hay una buena cantidad de nutrientes, nuestros pepinos van a crecer chiquitos y nuestra planta va a crecer chiquita. En el caso particular de los pepinos, como es una guía, lo que se aconseja es poner una espaldera, un tutor, para que la planta empiece a crecer sobre este tutor y me pueda dar estos pepinos de mejor manera. Si yo dejo que crezca sobre la tierra, los pepinos se van a poner amarillos, se van a poner claros en la planta, en la parte que no le da el sol, y van a ver feos. Si yo lo pongo en una malla, en un alambre, que la planta pueda crecer, se va a poner el pepino bonito y va a ser de color verde. Entonces, pimientos y pepinos, ambos pueden ser en semillero. Les decía que cuando yo siembro mi semilla, lo que tengo que hacer es que tenga 2 o 3 veces el tamaño de la semilla de profundidad de siembra, y sobre esto lo podemos sembrar. ¿No hay preguntas? Bueno, ¿hay personas? Hay 8 personas, pero ya no me acuerdo de las otras preguntas. Solo no sé si se escucha bien o no. Pregunto a las 8 personas si están escuchando bien. Por favor, que alguien se manifieste y me diga si igual que antes. ¿Se oye igual que antes? No, o sea, que si se escucha igual que antes o con el ruido. ¿O se escucha igual que antes o con el ruido? Díganme, por favor. ¿Nadie? ¿Se escucha bien? Probando. Bueno, ¿sí? Sí, que sí se escucha bien. Gracias. Preguntas, ¿qué cultivo les gustaría sembrar en este ciclo? Si no, yo voy a empezar a decir las plantas que podemos sembrar en este ciclo y vamos a estar refiriéndonos a estas plantas. ¿Qué pueden sembrar en el ciclo primavera-verano? Pueden sembrar rábano. El rábano se puede sembrar todo el año. El rábano se siembra de manera directa. Ya les dije, una semillita por cada hoyito. Por favor, no siembren más semillas que una sola. La siembra es directa, no hay que ponerle el semillero. Podemos sembrar zanahoria. La siembra también es directa. La distancia entre zanahoria y zanahoria son de 10 a 12 centímetros entre semillita y semillita. Y la zanahoria va a tardar 4 meses en salirse. Entonces nada más considérenlo para su proceso de planeación. Podemos sembrar betabel, que estoy hablando de cultivos de raíz, para ver lo de la rotación. Puedo sembrar betabel, puedo sembrar jícama, que es una buena época para sembrar jícama. El betabel vamos a tenerlo listo. El betabel lo siembro de manera directa, no lo siembro. Casi ninguno de los cultivos de raíz hay que sembrarlos en semillero, más bien hay que sembrarlos de forma directa.
Pues la zanahoria, el rábano, los puedo sembrar de manera directa. El betabel lo puedo sembrar de manera directa. En el caso de la zanahoria tarda 4 meses en que lo pueda cosechar. En el caso del betabel puedo cosecharlo entre los 2 meses y medio y 3. Y en el caso de la jícama, va a tardar casi también 4, a veces se va hasta 5 meses. Entonces nada más para que lo tengan considerado. Hoy es una buena época para sembrar solanáceas, empezar a sembrar solanáceas. Lo que yo les aconsejo es que ya después de esta sesión de la red empiecen a hacer sus semilleros y empiecen ya a sembrar sus semillitas de chile, de jitomate, para pimientos, para que estén listos y justo al inicio de la primavera o un poco antes, si los calores nos dan chance, empezarlos a sembrar. ¿Por qué? Porque en primavera tengo menor cantidad de humedad relativa, y lo que hace es que me va a enfermar menos mi planta. Porque una enfermedad que tiene el chile y el pimiento son enfermedades con hongos. Pues con esto puedo disminuir ese problema de hongos en mis plantas. Sí debo de tener cuidado porque cuando las temperaturas crecen se empiezan a presentar mayor cantidad unos pequeños bichitos que no son tan perceptibles a la vista, que crecen debajo de la hoja y que les voy a llamar ácaros. Entonces debo de estar atento a que no crezcan los ácaros porque es un buen momento. Cuando las temperaturas se incrementan, los ácaros empiezan a regresar a alimentarse en nuestras plantas. Puedo sembrar acelga, puedo sembrar espinaca, puedo sembrar frijol ejotero. Es muy buena época para sembrar frijol ejotero. No chícharos, los chícharos no, porque ya pasó el ciclo de otoño-invierno. Puedo sembrar calabacitas, puedo sembrar pepinos. Son los cultivos que puedo sembrar en esta temporada. No sé si haya preguntas o comentarios. No, que es de la espinaca, fresa, zanahoria, jitomate, Es una buena chile época. poblano. Es una buena época para sembrar cualquiera de estos cultivos. Venme diciendo y les voy dando información. Empezamos con espinaca. la espinaca. Es una buena época. La espinaca es un cultivo que requiere de nutrientes. Me gusta la tierra suelta. Depende de la variedad. Yo voy a sembrar mi espinaca entre 30 y 35 centímetros de distancia. Lo voy a sembrar en 3 bolillos. La siembro de manera directa, no la siembro en el semillero. Y van a empezar a cosechar como al mes y medio algunas hojas. Y ya entre los 2 meses y los 3 van a tener una abundante cosecha. Si hay buena fertilidad en su tierra y si hay buena humedad. Entonces, sí, pueden sembrarlo en este momento. Luego, Fresa. Fresa. La fresa, algo que es muy importante. Por favor, cuando la fresa en la época que acaba de pasar o que está pasando de otoño-invierno, empieza a echar muchos estolones, muchos hijitos, y la gente se entusiasma mucho porque dice, ay, qué bonito, mi fresa se está propagando. Pero toda la energía la fresa la va a destinar a multiplicarse de manera sexual, de manera vegetativa. Y al tener menos nutrientes, entonces va a tardar más en dar fresas y las fresas van a ser más chiquitas. Si usted ya está contento con sus plantas de fresa y nada más quiere tener 2, 3 o las que usted quiera tener, no deje que echen hijitos, corte la plantita. Otra recomendación es que la fresa le gusta, si lo tiene en tierra, le gusta estar en montículos, no le gusta tener la tierra ras. Pues usted siembra en montículos con una tierra de muy buena fertilidad, con muy buena cantidad de materia orgánica, con buena luz. La distancia entre fresa y fresa puede estar entre 30 y 35 centímetros y así en montículo. ¿Por qué? Porque va a echar la florecita y va a crecer el fruto y es más fácil cosecharlo. Si lo pone a ras del piso, va a echar el fruto, le va a tapar la hoja y no los va a distinguir y es muy fácil que se lo coman los frutos, las cochinillas, los grillos. Entonces así en un montículo, en un terrencito, van a crecer mejor sus plantas de fresa.
¿Cuál era la otra? Zanahoria. Zanahoria. La zanahoria ya hemos dicho, si usted lo va a sembrar en maceta, debe de tener 30 centímetros de profundidad por lo menos de tierra. La zanahoria puede crecer todo el año, aunque le va mejor otoño e invierno, pero podemos tenerlo todo el año. La distancia de siembra es entre 10 y 12 centímetros entre planta y planta, entre semillita y semillita. Tarda más o menos 4 meses en salir desde que la siembra hasta que la cosecho. A veces puede tardar un poquito más, y es importante, pero sí está bien, está en este rango de tiempo. Siembra directa. Esa no la puedo sembrar en semillero y después traer aquí. Entonces, muy bien. Jitomate. El jitomate es una planta que requiere de semillero. Entonces, pónganlo en su semillero y una vez las plantas de jitomate. Entonces, semillero requiere de muchos nutrientes el jitomate. Entonces, por favor, cuando vayan a preparar su cama para su cultivo de jitomate, échenle nutrientes, échenle composta, calcio, si pueden moler el cascarón de huevo, calcinarlo, quemarlo tantito, molerlo finamente, incorporarlo a su sustrato, va a ayudar mucho, sobre todo porque luego hay desbalances hídricos, hay deficiencias de calcio en el cultivo y vale la pena tener este problema resuelto con este calcio que podemos agregar. Hay dos tipos de crecimiento en el jitomate. Uno le vamos a llamar crecimiento determinado y va a ser la mata de jitomate, estas que no crecen mucho, y de crecimiento indeterminado, estas que se van largas, y lo que hay que hacer es la poda. Una práctica muy importante en el jitomate es la poda. A veces uno se entusiasma y dice, ay, es que viene un botoncito floral y ya no quiero quitar mi ramita. Tienen que quitarlas, porque si las dejan, el jitomate va a salir más pequeñito y es más probable que se enferme porque se concentra la humedad. Entonces hay que separarlo y hay que hacer esta poda. Otra cuestión muy importante es que el jitomate es de polinización cruzada. Entonces, si ustedes tienen sus jitomates y no están en un invernadero o cosas de estas, hay que agitar la plantita de jitomate para que caiga el polen y pueda haber buena fecundación. Si no, no van a tener tanta producción de frutos en este sentido. Entonces sí hay que darle un golpeadita a la mata para que produzca más. Jitomate, ¿cuál era el otro? Chile poblano. Chile poblano. El chile poblano es un cultivo delicadón. Requiere también de muchos nutrientes. La distancia entre planta y planta la puedo ampliar más, 40 centímetros, un poquito más. Semillero, al igual que en el caso del jitomate, y cuando mi plantita esté así, ya la puedo trasplantar. También es importante de vez en vez hacer una poda y mucha buena humedad y buena cantidad de materia orgánica. Más preguntas. ¿Cómo identifico las plantas que son de semillero y las directas? Bueno, identificarlas, pues parece obvio, pero si están en semillero son de semillero. Si ya te las venden, o no entiendo la pregunta. No, supongo que es para saber si, no sé si, por ejemplo, la ¿cuáles berenjena plantas son de semillero y cuáles son de siembra directa? De manera general, todas aquellas plantas que son de raíz van de manera directa. Por ejemplo, la zanahoria, el betabel, ¿qué otros son de raíz? rábano. El rábano son de siembra directa. Otras, las de fruto, las voy a sembrar en semillero. Las de hoja también las puedo sembrar en semillero. Entonces, sobre todo las que son de raíz son las que voy a sembrar de manera directa. A veces las semillas muy pequeñitas conviene sembrarlas en semillero. Por ejemplo, la col, la coliflor, el brócoli, que son semillas chiquitas, me las traigo a semillero y me ayuda bastante a tenerlas en mejor crecimiento. ¿Más preguntas? Cebolla. ¿Cebolla? Sí. La cebolla es un cultivo que requiere de temperaturas más bajas. Esto no quiere decir que podamos sembrar en primavera-verano, pero otoño-invierno le va muy bien a la cebolla, crece muy bien,
llena bastante el bulbo y le va muy bien igual que el ajo, le gustan más temperaturas frescas. Si ustedes quieren sembrar en primavera, verano, yo lo que les aconsejo es que lo siembren un poco más cerca porque no van a crecer tan grandes y así tener una mejor cosecha. También me gustan los nutrientes. Queda 10% de pila. Muy bien. Si no hay más comentarios. Sí hay más, pero no sé cuánto va a durar. Bueno, si se acaba la pila, que nos queda 10% de pila, ustedes disculparán y nos vemos dentro de 15 días. Y les decía, ¿cuántas personas hay? Ahorita 14, hace rato eran 60. Bueno, si estoy pensando que podemos organizar reuniones fuera de la casa, si alguien quiere recibir la red, nos podríamos poner de acuerdo y un tema que a ustedes les interese, podríamos organizarlo. Yo iría a estas casas y con la sana distancia implementaríamos la práctica que a ustedes les gustaría tener. Entonces, preguntas. Era amaranto, frijol ejotero. Frijol ejotero es una excelente época para sembrar frijol ejotero. Es siembra directa. El frijol ejotero lo vamos a sembrar de manera directa y lo puedo sembrar entre 25 centímetros, 30 centímetros de distancia entre plantas. No requiere de tantos nutrientes. Son de las plantas que no requieren de tantos nutrientes. Y el ciclo de producción del frijol ejotero como al mes, como a los 40 días, ya empiezan a salir los primeros botones florales y es una planta que produce en ciclos muy cortos. Entonces es muy buena época para sembrar el frijol ejotero. Yo el frijol ejotero lo sembraría como a finales de febrero, una vez que mi cama esté lista, y le vendría muy bien porque empieza a salir en marzo y tendría hasta chance de sembrar 2 o 3 ciclos continuos con la rotación que hemos hablado del frijol ejotero, si les gustan los ejotes. Pueden sembrar frijol y cosechar en ejote, pero hay variedades específicas de frijol ejotero muy ricas. Hay algunas incluso que se comen muy tierno y que la vaina es muy dulce y muy sabrosa. Esas para ensaladas son espectaculares. Más preguntas. ¿El amaranto? El amaranto lo podemos sembrar en esta época de primavera-verano. Va a crecer exuberantemente, entonces nada más hay que tener cuidado. El amaranto sí hay que darle más distancia a las plantas para que pueda crecer libremente, se llene de vainas. El amaranto va a crecer así de hecho como el horizonte, pero sí hay que darle por lo menos unos 40 centímetros y lo vamos a cosechar como eso, en los 3-4 meses. Más preguntas. ¿Cómo se previene o trata el tizón en tomate? Bueno, es una pregunta muy interesante, por eso les decía que hay que ir preparando ya nuestros semilleros en el caso del jitomate. Y lo que yo recomiendo mucho es mantener una distancia de siembra alejada para que no se concentre la humedad relativa, podar las ramas para que entre el aire y baje la humedad relativa, y con esto puedo ir previniendo mi tizón. Si es tizón tardío es mucho más agresivo, y algo que les recomiendo es que tan luego empiecen a haber manchas, estas manchas cafecitas en las hojas o en el tallo, vamos a tener que tomar medidas. Puedo cortar esas ramas y desecharlas y empezar a aplicar mis productos a base de cobre, a base de azufre. Pueden ayudar bastante. Más preguntas. Lechuga. Gracias por la pregunta. La mayoría de las variedades de lechuga son de otoño-invierno, porque cuando hay muchas horas luz, como empieza a pasar en primavera-verano, la mayoría de las variedades van a empezar a reproducirse. Entonces siembro mi lechuga y luego va a subir y me va a dar muy poquitas hojas. Entonces lo que hay que conseguir son lechugas, variedades de lechuga de pocos requerimientos de luz para florecer, que son de muchos requerimientos de luz para florecer. Pocos requerimientos de luz para florecer. Primavera-verano no es una buena época para sembrar lechugas. Pueden sembrarlas, pero teniendo en mente
que puedes subirle fácilmente. Entonces, hay una variedad de lechugas que le llaman lechuga tropical, que esa puede estar todo el año. La hoja es un poco amarga, pero una vez agarrándole el gusto, puede quedarse en nuestros huertos. Más preguntas. La distancia entre lechuga y lechuga puede ser, dependiendo de la variedad, entre 25 y 30 centímetros de profundidad. Muy bien, pues si no hay preguntas, vamos cerrando esta segunda sesión de la red de agricultura urbana y periurbana. Gracias a las personas que se volvieron a conectar. Recordarles que todos los domingos estamos con la canasta de semillas ahí en el Tianguis Agroecológico Jalapa. Jalapeños Ilustres 171, de 10 a 3 de la tarde. Estamos con la canasta de semillas, regalando plantitas, regalando semillas, recibiendo plantitas, recibiendo semillas para poder intercambiar y para poder seguir haciendo esta red de vida y entre todas y todos podamos cultivar en nuestro huerto. ¿Comentarios? Es que hace rato había una pregunta de que qué podía hacer a sus fresas para que la fruta crezca y no sea tanta hoja. Exacto, en todo lo que ya les había dicho, por favor, no dejen que eche estolones. Tan luego empiece a salir este estolón, córtenlo, porque gasta los nutrientes, y agreguen abonos foliares para que la fruta pueda crecer más y sea más rica. Entonces con esto lo pueden hacer. Muy bien, pues si no hay preguntas, si no hay comentarios, agradecer la paciencia y el tiempo, despedirme de esta sesión de la red de agricultura urbana. Si alguien quiere que podamos ir a visitarlos con las medidas de la sana distancia, podemos organizarnos y organizar esta sesión de la red con un tema que en particular les parezca importante. De cualquier manera vamos a seguir con esta dinámica de las sesiones de la red de agricultura urbana y periurbana. Pongan las fotos ahí en la red, en el canal, en la página de Facebook de la red, para conocer sus huertos, sus experiencias, planteen sus preguntas, estaremos atentos para irlas contestando, y siempre feliz, como lombriz de lombricomposta, de estar en este tiempo y en este momento con todas y todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos en la próxima y vamos a seguir cuidándonos para poder salir pronto con más confianza a las calles. Feliz tarde y hasta dentro de 15 días.